El tema que vamos a presenciar hoy es el derrame cerebral, que también tiene otro nombre, que es un poco quizás no muy conocido. En el caso de las sociedades americanas, que son las que mayormente estudian esta patología, se denominan stroke, ¿no? Stroke, ¿no? Pero también está las otras sociedades, que son las sociedades españolas, las sociedades latinoamericanas, que prefieren denominarla mucho mejor como correctamente enfermedad cerebrovascular. Perfecto, ¿no? En el cerebro tenemos muchos vasos sanguíneos, ¿no? Hay muchas definiciones. Ahora, cuando estos vasos sanguíneos se obstruyen o se rompen, quizás es ahí donde surge el derrame cerebral. Pero poniéndose como que las cartas en la mesa para que todos podamos entender, incluso yo, el derrame cerebral, ¿qué es lo que significa? ¿Cuál sería el concepto, digamos, fácil de entender, comprensible? Es en realidad la alteración de los vasos sanguíneos cerebrales que repercuten a una zona específica del cerebro y que en conclusión muere una zona determinada de la zona cerebral, y la cual puede traer consecuencias, ¿no? Finalmente, como dificultades o déficits focales neurológicos, como dificultad para hablar, dificultad para movilizarse, dificultad para expresarse, asimetría facial, etc. La enfermedad cerebrovascular se divide de dos maneras. Una es la enfermedad cerebrovascular isquémica, que es la del 70 al 80%, y la otra es la hemorrágica, que es el otro 20 a 30%, ¿no? Hemorrágica, la sangre se rompe la arteria, la vena. Así es. La enfermedad cerebrovascular isquémica es la que hace un momento mencionabas, ¿no? Que es la que el flujo sanguíneo de una arteria determinada se obstruye y esa sangre ya no llega a la zona del cerebro y muere esa zona. Esa es la isquémica. La hemorrágica, en cambio, es distinta. Es la rotura de una arteria en donde la sangre se extravasa al parénquima cerebral y produce el EBC o la enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Generalmente la enfermedad cerebrovascular isquémica es una sintomatología paulatina, progresiva, a diferencia de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, que generalmente los síntomas son inmediatos y bruscos. El paciente puede haber ido a dormir, por ejemplo, a su cama normal, sin ninguna sintomatología, y cuando está amaneciendo empieza a caérsele un lado del labio, comienza a no poder mover un lado del cuerpo, un brazo, una pierna. Los factores de riesgo principales generalmente son muchos conocidos, muchos viejos conocidos, digámoslo. Uno de ellos, el principal, es la hipertensión arterial, la presión alta, ¿no? Ese es el principal factor de riesgo de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas. ¿Hay otros factores? Sí, importantes, como por ejemplo la dislipidemia, el colesterol, los triglicéridos elevados, la obesidad, el tabaquismo. Todos ellos, la diabetes, forman parte de un círculo que finalmente hace que se dañe o se obstruya esa arteria y dificulte y muera esa zona del cerebro. Mayores de 55 a 60 años, generalmente debes buscar la causa dentro de los factores que te he mencionado. Pero si el paciente tiene menos de 55 años, las causas son completamente diferentes. Problemas de coagulación que vienen desde el nacimiento, alteraciones cardíacas, malformaciones cardíacas con las que nace la persona, que ni siquiera está enterado y solo se entera cuando ya se produjo la enfermedad. Y el factor desencadenante que es más común dentro de nuestra población es el estrés. El estrés y los malos hábitos. Este problema, hay algunas zonas del cuerpo que mencionabas, no sea piernas, brazos, rostro, exacto, que no empiezan a ejercer su función de manera adecuada. Esto va a depender mucho del lado en donde se rompa o se obstruya, si es que es lado izquierdo, lado derecho. Usualmente hay ciertas zonas que comúnmente se presentan más. Así es. Nosotros tenemos varias arterias. La más frecuente, solo para mencionarla, es dentro del cerebro, la arteria cerebral media, así se llama. Hay una anterior, hay una media y hay una posterior. Y la media es la siempre sufre. Es la que más abarca la mayoría de las zonas del cerebro. Entonces, esa media se afecta y generalmente muchos de los síntomas son contralaterales al
la zona del evento. Por ejemplo, si se afecta la arteria cerebral media, por ejemplo derecha, los efectos son dentro del hemicuerpo o dentro de la zona contralateral o dentro del lado contralateral. Si el paciente tiene asimetría facial, algún tipo de déficit motor o alguna dificultad para hablar, estamos ante un posible evento cerebrovascular. Actualmente se cuenta con medicamentos para poder disolver ese coágulo. Hablamos del disolvente que se llama trombolítico, ese es el nombre correcto, pero para eso el paciente tiene que llegar en un tiempo que le llamamos nosotros tiempo ventana o tiempo promedio. Ese tiempo promedio desde que empezó el evento debe ser aproximadamente, según las guías mundiales, de 4.5 horas. Es decir, ese paciente tiene 4.5 horas para llegar al hospital, establecerse el protocolo para el manejo de stroke, en este caso, hacer los exámenes pertinentes y entrar a ese medicamento. ¿En qué consiste ese medicamento? Es un medicamento especial que se da por vía endovenosa, que disuelve ese trombo, lo que está obstruyendo, se revierte completamente. Es decir, el paciente queda sin ninguna secuela. Ahora que lo mencionas, es realmente para mí choca un poco y muy importante, porque este tipo de ventana tampoco es muy prolongado, ¿no? Son unas 4 horas y tanto, es como que tiene que ser algo rápido. Exactamente. Acudir rápidamente al hospital. Ahora, esto sucede, por ejemplo, en el caso de la obstrucción, y cuando se rompe, ¿qué es lo que sucede? O sea, la sangre por todo el cerebro. Sí, la historia ahí es lo inmediato, rápidamente identificar cuál fue la causa de que rompió esa arteria. Principalmente en los pacientes adultos mayores, generalmente nuevamente aparece la hipertensión arterial. Ha hecho un despertar en mí también, porque hay muchos datos que uno a veces desconoce. Por ejemplo, lo de las 4 horas tiempo ventana. A tener en cuenta mucho los padres y madres de familia.